El pasado domingo se produjo un hecho muy importante en el país, las elecciones municipales. Creo que vale la pena tratar de indagar lo que ocurrió en esa fecha. Y precisamente por esa razón he invitado de manera especial a dos destacados analistas. Analistas que tienen un sentido profundo de lo que es la investigación política institucional. Ellos son Marie-Claire Stelling, conocida por ustedes porque ha estado varias veces en este programa, y Oscar Chemel, que también tiene una gran experiencia en materia de encuestas y de análisis políticos. Este programa prácticamente lo voy a coordinar, porque quiero que ellos le hablen a ustedes, analicen ante ustedes lo que ocurrió. Interlace, que es la empresa que maneja Oscar Chemel, produjo un informe al día 7, es decir, sábado 7, sobre ese tema. Y por tanto, conviene estudiar y analizar lo ocurrido a la luz del análisis que hace Oscar. Bienvenido, Oscar. Bienvenida, amigo. Muy grato de vernos aquí otra vez. Igualmente. El programa es todo de ustedes, pues. ¿Quién comienza? No, yo diría que comiences tú con los datos o la data. Bueno, podemos contextualizar este proceso electoral, ¿no? Es un proceso electoral marcado fundamentalmente por las medidas económicas que toma el presidente Maduro en vísperas de las elecciones municipales, ¿no? Allí nos encontramos, y es el resultado de una investigación que se realizó la semana previa a las elecciones municipales, cuyo trabajo de campo culmina el 7 de diciembre, en una investigación en todo el país, con un margen de error del 2.9%. ¿Esas medidas explican el resultado del 8? Forman parte de la explicación de los resultados del 8 de diciembre. En principio, es contundente la aprobación de los venezolanos, el respaldo de los venezolanos a las medidas económicas tomadas por el presidente Maduro para bajar el costo de la vida. 7 de cada 10 venezolanos apoyan la medida. Y 62%, es decir, 6 de cada 10 venezolanos apoyan la medida de limitar las ganancias de empresarios y comerciantes. Es decir, un contexto muy favorable, un contexto de opinión pública muy favorable a la política económica del presidente Maduro. De hecho, el 56% de los venezolanos en víspera de las elecciones municipales manifestó o afirmó que esperaba que su situación económica mejore durante el año próximo. Y un 59% que mejore la situación económica del país. Y un 59% manifiesta que posiblemente va a mejorar, que seguramente va a mejorar su situación económica personal y familiar. Nos encontramos igualmente con que la evaluación positiva de la gestión del presidente Maduro subió a 64%, muy similar a la evaluación de la gestión que tuvo el presidente Chávez en víspera de las elecciones presidenciales. Entonces, eso es lo que registra el trabajo, sí, para el día sábado. Antes de la medida, y es justo incluirlo, señalarlo, antes de las medidas venía habiendo una caída en la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro, pero nunca estuvo por debajo del 47%. Es decir, en plena crisis económica, para llamarla de alguna manera, es decir, donde se desató el costo de la vida y hubo un severo desabastecimiento y además una campaña que intentaba acentuar el malestar y el descontento para crear una neurosis colectiva, una neurosis persecutoria colectiva que de alguna manera se manifestara en contra del oficialismo en las elecciones municipales. A pesar de ese contexto en contra, la valoración positiva de gestión del presidente Chávez nunca estuvo por debajo del 47%. Incluso si tomamos en cuenta otras encuestas, la encuesta quizás más sesgada, más opositora, nunca le daba menos de 43%. Es decir, un contexto favorable inicial y que se situó en una situación mucho más favorable después de las medidas económicas. Ese informe trae otros datos muy importantes, pero yo quisiera conocer la opinión de Marie-Claire. Sí. Tu lectura, pues, de lo ocurrido. Yo quizás me retrocedería hasta la muerte de Chávez. Yo creo que la gestión de Maduro se inicia muy próxima a la muerte de Chávez, un duelo que no realizamos como se debía realizar los venezolanos.
Todo presidente elegido posteriormente a la muerte de Chávez va a gobernar en este país bajo el paraguas de Chávez y era irremediable la comparación con Chávez. Ese sentimiento de pérdida, de duelo no resuelto, la figura de Maduro, que aun cuando había sido la figura, digamos, elegida por Chávez y además elegida luego por los venezolanos, siempre estuvo bajo la sombra de Chávez, de lo que Chávez significó para Venezuela, tanto para la oposición, para el gobierno. A eso se une la estrategia, a eso se une la reñida elección presidencial y el poco margen con el cual gana Maduro. Eso le permite, 14 de abril. Sí, exactamente. Eso le permite a la oposición a armar una arremetida contra la figura de Maduro y una estrategia de deslegitimación de la figura de Maduro, mediática, nacional e internacional. Luego, todo el problema económico que sufrimos venezolanas y venezolanos, nosotros teníamos, yo como mujer, como ama de casa, nos sentíamos como desasistidos quizás por el gobierno ante lo que estaba sucediendo con la guerra económica, los precios, lo inalcanzable que era la vida cotidiana para la gente, y todo eso yo creo que se une para que en Venezuela existiera, y en el chavismo yo creo que existiera una sensación, una percepción negativa, de tristeza, de pérdida de rumbo, de derrota inminente. Eso estaba en el ambiente. Eran muchos elementos que se estaban conjugando. De repente despierta un Maduro que nadie esperaba, en un momento de gran tristeza y de gran triunfalismo de la oposición, despierta ese Maduro inesperado y toma las medidas económicas y va contra la usura y va contra el lucro excesivo, y eso de alguna manera rescata la figura que se quería de presidente para Venezuela. Y yo creo que empieza a salir la población y el chavismo, la población chavista, de esa tristeza, de esa desilusión, de esa pérdida de rumbo, y surge un compromiso con Maduro y surge un compromiso con las elecciones municipales. Y yo creo que los resultados de las municipales rescatan ese sentir venezolano, rescatan la alegría, rescatan la figura de Maduro, legitiman la figura de Maduro. Y yo siento una Venezuela antes de las elecciones y después de las elecciones. E inclusive conversábamos al inicio del programa que la figura de Maduro, las fotos de Maduro cuando lo vimos dando los resultados, aceptando el triunfo, reconociendo el triunfo, es otro Maduro, la gestualidad, la postura física, la cara. Maduro refleja esa Venezuela que despertó el 9. Exacto. Sí, yo creo que ese es el primer impacto de los resultados. Una legitimación del presidente Maduro, una legitimación como presidente de la República, un crecimiento de su liderazgo, restableciendo la ilusión y la esperanza que estaba debilitada antes de las medidas económicas. Y evidentemente la certeza de que el chavismo es una identidad social, es una identidad cultural, es una cultura política. Yo creo que entender ese fenómeno, reconocer ese fenómeno, ayuda mucho a comprender los resultados del 8 de diciembre. ¿Cómo encaja ese análisis de ustedes en el otro liderazgo, el de la oposición? Sí, evidentemente los resultados demuestran el fracaso de una estrategia que se basó en la confrontación y en la negación, en la crítica destructiva de una gestión que apenas comenzaba, y que se aprovechó del pequeño margen con que el presidente Maduro obtuvo la victoria para denunciar una supuesta ilegitimidad del presidente Maduro. Esa estrategia, liderizada por el gobernador de Miranda, por el actual gobernador de Miranda, fracasó. Si bien la motivación principal de los electores no era plebiscitar las elecciones, era evidente que era una lectura inevitable de los resultados, que se iba a producir esa lectura luego de los resultados. Los resultados demuestran el fracaso de una estrategia basada en la negación, en el fatalismo, en la crisis, y no basada en la esperanza. Investigaciones recientes, investigaciones en plena campaña electoral, revelaban que el país estaba apostando más a la paz, a la estabilidad, al bienestar, a las oportunidades, a la esperanza. Que el país quería escuchar esperanza, sí. Y fue lo que de alguna manera se despertó luego de las medidas económicas. Y eso evidentemente potenció la votación. Hay un elemento ¿Por qué no caló ese mensaje entonces, ese discurso de la oposición? Porque ya Maduro se había comenzado a legitimar ante los ojos de los electores. Ya ese Maduro que se esperaba, que se pedía a gritos, comenzó a despertar con varios elementos. Yo siempre rescato que Maduro hizo algo muy importante recién elegido. Maduro convocó al gran polo patriótico que siempre se convocaba en coyunturas electorales. O sea, era una convocatoria muy pragmática, muy utilitaria. Y Maduro comienza a gobernar y le pide al pueblo patriótico que gobierne, que lo ayude. Comienza con el gobierno de calle, que yo creo que de alguna manera el chavismo había perdido cierta cercanía con las bases. Algo que yo creo que Chávez
se da cuenta en su última campaña presidencial. Y luego Maduro dice, voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar contra la inseguridad. Reconoce que hay dos problemas graves y reconoce que tiene que comenzar a gobernar con el gran pueblo patriótico y con las bases que estaban allí esperando y que están formadas políticamente y que están organizadas políticamente. Esos son unos elementos importantes del inicio de la gestión de Maduro, y luego vienen las medidas económicas, y es ese Maduro que te digo fuerte, que toma decisiones que la gente estaba esperando. Quizás se lo percibía como que no se encontraba a sí mismo. Yo siempre decía, Maduro tiene que encontrar su esencia. Yo creo que él fue encontrando su esencia y es un líder ahora que se distingue y se diferencia de Chávez. Y por otra parte, de algo que Shemel señaló, que es esa identidad chavista. El chavismo no es el plan de la patria nada más, y el chavismo no es Chávez como figura. El chavismo es algo sociocultural, una identidad, es mucho más que el plan de la patria. Y eso la oposición lo ha desconocido. La oposición se cegó en relación a toda la estrategia de Maduro, lo desconoció, y como para la oposición Maduro era fácilmente derrotable, pensó que iba a calar la estrategia de deslegitimación, y yo creo que la oposición está un poco sorprendida de los resultados electorales, cantando victoria en donde la tiene y en donde no la tiene también. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a hablar sobre esto que llaman la maquinaria. ¿Qué efecto tuvo la maquinaria? ¿Cumplió su cometido? ¿Era mejor la maquinaria chavista que la de la oposición? ¿O viceversa? Al regresar, abordamos el punto ese. Para los dos, ¿qué imperó? Personalidad, la presencia de figuras, sobre todo en el interior, nuevas, el planteamiento ideológico y político, o la maquinaria. Sí, desde el punto de vista en particular de estas elecciones, evidentemente funcionó el restablecimiento, la recuperación de la ilusión y la esperanza a partir de las medidas económicas que tomó el presidente Maduro. ¿Okay? Un mes, 2 meses antes de las elecciones. Eso entusiasmó, movilizó, le dio cohesión a un movimiento social, a los seguidores del chavismo. Eso es clave. Por otro lado, la construcción ya de una imagen propia, de una personalidad propia, con atributos propios y singulares en la figura de Nicolás Maduro. Él pasó de ser el hijo de Chávez, o no solo el hijo de Chávez, a convertirse en presidente de la República. ¿Okay? Muchos señalan el carácter absoluto, total del liderazgo del presidente Chávez. Pareciera que todos los éxitos del chavismo y todo el movimiento todo el movimiento social y político que significó el chavismo estaba concentrado en una figura. De hecho, con la muerte del presidente Chávez, la oposición se envalentona y considera ya que el chavismo también falleció. Está muerto. Sin entender que el chavismo es una identidad social, una comunidad emocional. Esa construcción cultural y política, esa construcción cultural, social y política es fundamental, más allá de la gestión. Hay una identificación con el discurso y un respaldo al modelo social que impuso, que estableció el presidente Chávez. Pero por otro lado, junto a ese liderazgo total, absoluto, que uno podía percibir en el presidente Chávez se encargó de construir un partido. Una maquinaria partidista, cosa que no existe del lado de la oposición. Del lado de la oposición no hay ni siquiera el intento de construir un partido, un movimiento político, y no solo electoral. Entonces el presidente Chávez se dio la tarea de construir un partido, de construir una maquinaria electoral y en paralelo de construir un aparato de comunicación, un aparato de propaganda, un aparato de producción cultural que le diera soporte ideológico y político a la nueva cultura política que se constituyó en el país en los últimos 14 años. Yo agregaría eso que se logró en estas elecciones. Maduro logró una reconexión afectiva, una reconexión política y una reconexión ideológica con el electorado, que es muy importante. Y solventó un problema que pesaba sobre sus espaldas. Recién muerto Chávez, a Maduro se le reclamaba, sé como Chávez y no seas como Chávez. Yo creo que Maduro estaba entre dos aguas. La gente quería un Chávez resucitado, pero también la gente le exigía desprende, que no seas más el hijo, el calco de Chávez. Yo creo que eso se resuelve con estas elecciones. Maduro encuentra su propia esencia, lo que yo llamo esencia, tú llamas su identidad, y transita la relación de manera más suave, más sana, la relación Maduro con el electorado. Y retomaría algo sobre la maquinaria de la oposición, digamos. La oposición son parcialidades coyunturales, no son partes de un todo, son parcialidades que coyunturalmente se integran bajo denominación Mesa de la Unidad, Unidad Democrática, como ellos se quieran llamar, pero la oposición para existir necesita un contrario para oponerse. Desaparecido la coyuntura electoral, la oposición ya no tiene casi que
necesidad ni de existir esa mesa de la unidad, no tiene necesidad de existir porque no tiene alguien a que oponerse. Este triunfo de las elecciones municipales supone un fortalecimiento, yo diría, de la maquinaria chavista. Yo creo que el PSUV debe ser un salto cualitativo de maquinaria electoral a un verdadero partido político que tiene que cumplir funciones político-ideológicas, y eso deja en absoluta desventaja a la oposición. Tú tienes una lámina allí que señala la manera como se alinea políticamente la oposición, ¿no? Chavistas y no chavistas. Sí, sí, que es muy reveladora. Ajá. En vísperas de las elecciones municipales, el 46% se identificaba con los ideales del chavismo y apenas un 26% con los ideales de la oposición. También los estudios señalan que alrededor del 70% está de acuerdo con el modelo social. El modelo social asociado a las banderas de la justicia, de la igualdad, del respeto, de la dignidad, del reconocimiento y reivindicación de la condición popular. Ese es un modelo que es aceptado, a pesar de las críticas a la ineficiencia o a los excesos que hay en un sector importante de la oposición. Yo creo que ese es uno de los errores de la oposición. No solo subestimar el fenómeno que representa el chavismo, el fenómeno social y cultural que representa el chavismo, sino no haber entendido que cualquier alternativa o cualquier fuerza antagónica o competidora que se declare antichavista no va a funcionar. El éxito de una alternativa no chavista pasa por no declararse antichavista. La esencia está en presentar una oferta superior. Ese discurso fatalista, negativo, que apelaba a la crisis para ganar dividendos, que se basaba más en el fracaso del adversario y no en los logros y los éxitos propios, sigue siendo una estrategia que conduce al fracaso. Como lo demostraron las elecciones municipales. Hoy el país está apostando a la paz y a la estabilidad. Uno de los impactos, de los resultados más importantes de estas elecciones es que el país se reunifica. A diferencia de lo que dijo el candidato presidencial Enrique Capriles, que el país quedaba dividido. En una elección hay triunfadores y hay perdedores. Nadie dice en ninguna parte del mundo que el país queda dividido. Por el contrario, el país quedó reunificado porque ya reconoce que hay un presidente de la República, aceptó las reglas del juego, tiene espacios propios para conducirse, para gestionar, para avanzar. No estamos frente a un país dividido, estamos precisamente en todo lo contrario, un país reunificado que acepta las reglas del juego y la jefatura del presidente Maduro. Eso te pudiera ubicar en lo que ocurrió en 7 meses más o menos, ¿no? Que la diferencia entre chavismo y oposición el 14 de abril fue de 1.5. Sí. Y posteriormente, en la elección del domingo pasado, pasa de 10 puntos porcentuales. 1.100.000 votos aumenta el chavismo. Yo no estoy muy claro qué factor fue determinante en ese cambio. Solo en 7 meses. En 7 meses, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que las medidas económicas son un elemento importante ¿Es suficiente eso? No, pero es que las medidas económicas vienen acompañadas de un nuevo Maduro, más seguro, más legítimo, un nuevo Maduro que está actuando con fortaleza frente al enemigo, que no solo denuncia que hay un enemigo, que no solo denuncia que hay usura, que no solo denuncia que el que te explota, sino que tomó acciones que protegían además a toda la ciudadanía. Entonces es la nueva figura de Maduro, un Maduro mucho más agresivo, donde el discurso tiene un valor, pero no es una gestión discursiva solamente, y es un Maduro mucho más legítimo en su gestión presidencial, además de las medidas. Yo creo que es además de las medidas lo que está sucediendo. Sí, yo creo que no hay que subestimar la fuerza o el resultado electoral del 14 de abril, que finalmente resultó en una brecha muy pequeña. El chavismo venía de una etapa de inestabilidad emocional, de pérdida de la protección. Duelo. De un duelo que lo inmovilizó. Hay buena parte de la explicación de esa brecha tan pequeña viene dada porque muchos chavistas, nosotros calculamos más de 300.000 chavistas que no fueron a votar y que habían votado en las elecciones pasadas. No hay que subestimar ese resultado electoral en el sentido que, perdiendo el líder fundamental de la revolución, en plena crisis económica, con una devaluación en vísperas de esa elección, la gente votó, la mayoría del país votó por un desconocido. O sea, entender ese fenómeno, que uno no vota por un desconocido ni siquiera en la junta de condominio del edificio donde vive. Y más de la mitad de los venezolanos votó no por un candidato, votó por una propuesta, por un modelo, por una visión del país, de la mano del presidente Chávez. Yo creo que eso es muy revelador. Era como un matrimonio arreglado, así es, un matrimonio arreglado. ¿Cómo es Bueno, te escogieron un marido y te tienes que casar con ese marido que es Maduro, que tú no lo conoces en realidad, lo tenías como una figura, un canciller, no sé qué, porque si hay algo quizás criticable, es que el chavismo se concentró en la figura de Chávez, era muy
presidencialista y era muy personalista la gestión de Chávez. O sea, yo creo que hay que ser muy crítico. Era muy personalista, era muy presidencialista, la revolución era él, el gobierno era él. Cuando desaparece esa figura única, y además que en los últimos años ya Chávez había pasado a ser una figura casi que sobrenatural, pues por supuesto que acá hay un descalabro moral, sobre todo en el chavismo. Y ese es un elemento que hay que tomar en cuenta allí. Pero también hay un elemento interesante que es que Maduro, creo que es muy consciente de eso, cuando llama al polo patriótico para que gobierne con él, cuando inicia el gobierno de calle, Maduro comienza a trabajar en equipo, consciente yo creo de que esa etapa previa de ese presidencialismo, de ese personalismo de la gestión de Chávez, ya no podía ser. Y Maduro comienza a trabajar más en gobierno, más en equipo. Y además da la sensación de armonía el equipo con el que está trabajando Maduro, y eso va en contra de todo lo que dice la oposición, de que hay fracturas, de que hay grupos militares, los civiles que están enfrentados, y ahí hay un Maduro que está gobernando en equipo y que además esa es la imagen que da de armonía. La sensación que tiene mucha gente es que el país anímicamente cambió el domingo por la noche. Totalmente. Y amanecimos el día lunes con cierto optimismo, por no decir que total optimismo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre ese cambio? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso garantiza que se abra una etapa de diálogo, que la distensión conduzca a recomponer el tejido social y político del país. No me contesté en este momento, a regresar. ¿Qué va a pasar? ¿Asume el chavismo esta nueva realidad? ¿Lo asume la oposición? La gente quiere diálogo, la gente quiere paz, tranquilidad, desenvolverse normalmente en el trabajo, en todas las actividades que desarrolla el ser humano. Pero los partidos, los movimientos, ¿habrán entendido eso? Pero viene, José Vicente, una cosa muy interesante, lo que yo llamo como una meseta democrática, o sea, no tenemos unas elecciones muy próximas, o sea, tenemos un año y piquito, ¿no?, sin elecciones, y este es un país que todo el tiempo nos estamos preparando para derrotar al adversario en las próximas elecciones, y los partidos fungían de maquinarias electorales nada más. Entonces esto es lo que yo llamo una meseta democrática, una suerte de bono democrático que creo que nos va a permitir revisar tanto a oposición como al chavismo, al gobierno, una serie de cosas, y es una oportunidad de diálogo, de encontrarnos, de revisarnos esta suerte de meseta democrática que nos espera en el 2014, si la aprovechamos bien. Los estudios revelan que el país apuesta a la paz y a la estabilidad. Ese discurso fatalista, negativo, que utiliza la palabra crisis permanentemente, no es el discurso precisamente que moviliza y entusiasma. La gente quiere un discurso más bien esperanzador, que la ilusione. Eso fue un poco a lo que contribuyeron las medidas económicas y el surgimiento de un nuevo liderazgo en la figura de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. Como decía al principio, el país no amanece dividido el lunes 9 de diciembre, aparece reunificado, porque hay un nuevo consenso nacional que legitima al presidente de la República y a su gestión, y legitima los resultados que colocan la oposición también a posiciones de poder. El país nace reunificado. Y el diálogo... Por primera vez la oposición no canta fraude. Claro. Yo todavía lo estoy esperando. No por primera vez, por enésima vez la oposición se queda sin discurso. Sí. Fue patético el discurso de Enrique Capriles el domingo casi cerca de la medianoche. No dijo nada, absolutamente. Lo único que logró decir es que el país está dividido, cuando precisamente los resultados electorales habían desactivado el conflicto y se generaba un nuevo consenso nacional alrededor de la legitimidad de la presidencia de la República. Sigue siendo un discurso equivocado, sigue siendo estrategias equivocadas en un país que definitivamente no logra entender. Este nuevo consenso abre una gran posibilidad de diálogo. Pero yo creo una cosa, ¿no?, que el país sí entiende que la salida es electoral. El sufragio, pues como claro. el sufragio se ha crecido. Claro. ¿No? Hay un proceso de maduración ciudadana y democrática en el país en los últimos 20 años. Y la gente no se quiere matar. No, la gente no está aposta. Por eso la campaña de desestabilización emocional que intentaba convertir el malestar y el descontento en rabia y neurosis no funcionó. En una encuesta que realizamos, un monitor país Interlace, que realizamos un mes y medio antes de las elecciones, el 80% de los venezolanos manifestaba estar esperanzado. Alrededor del 70% de los venezolanos querían paz y estabilidad. Lo que señalaba el estudio también es que la gente estaba preocupada, pero no rabiosa. Es decir, se mantenían los niveles de ilusión y esperanza en el país. Los niveles de rabia todavía estaban desactivados.
Ahora, este nuevo consenso obliga a un diálogo. Ahora, ¿un diálogo con quién? El gobierno se polariza, o la nueva polarización que nace el lunes 9 de diciembre, no es la polarización entre el chavismo y la oposición. La nueva polarización es la del presidente Chávez, sus equipos, sus colaboradores, los gobernadores y alcaldes y la gestión. Porque ahora toda la atención del país se va a concentrar en la gestión. El presidente Maduro. Toda la atención del país se va a concentrar en la gestión. Bueno, la gestión está en la mira porque la oposición tiene la gestión en la mira. Si algún elemento permanece siempre en la confrontación que hace la oposición es la gestión de gobierno. Todo el tiempo, cuando tú haces monitoreo de medios, tú te encuentras que todo el tiempo se está castigando a la gestión de gobierno, se la está cuestionando, se la está criticando. Los medios privados de oposición están dedicados a cuestionar siempre la gestión. Ese cuestionamiento aumenta en coyunturas electorales, porque como la oposición tiene poco que ofrecer como proyecto de país y en coyunturas electorales la oposición confronta al adversario, aumenta considerablemente el cuestionamiento de la gestión de gobierno. Entonces yo creo que eso... Tú has mencionado la palabra medios. Probablemente este es un factor sumamente importante porque el medio ha sustituido prácticamente al partido en el terreno de la oposición, ¿no? Eso pues, esa variable que se ha producido está siendo analizada por los medios. Exactamente, ¿qué cosa la...? Bueno, que hay un nuevo clima, que hay un país que busca el diálogo. Hay un fenómeno interesante. Las noticias sobre los resultados electorales en primera plana duraron casi solamente 3 días, lunes, martes, miércoles. Ya hoy, ya las noticias de primera plana son otras. O sea, es como que sobre todo en los medios privados de oposición, es como que si, bueno, vamos ahora a atacar por otro lado. Ya entonces ya las noticias están en el interior de los medios, son noticias secundarias, pero no es la bandera principal de la confrontación a la gestión de Maduro. Hay un elemento interesante que hay que señalar en esta suerte como que de meseta que nos espera. Los venezolanos, en parte, yo creo que no hemos llegado a la violencia física para destruir al adversario, porque teníamos 2 válvulas de escape que aquí hemos conversado, que son lo que yo llamo la confrontación mediática y el frente de batalla electoral. Eran 2 frentes de batalla que están muy activos, 19 elecciones, ¿verdad? Entonces hay un frente de batalla muy activo y el frente de batalla mediático es constantemente a toda hora. Al no tener una elección cercana, yo no sé si va a desear la confrontación mediática o si los medios van a tener que revisar y comenzar a hacer un llamado pues al diálogo, a la convivencia a través de los medios de comunicación social. Cambiaría toda la tónica que están utilizando los medios, tanto CIPSI como los medios privados de oposición. Yo percibo en lo que tú dices que hay como latente la tentación de la aventura, de buscar nuevamente la aventura por parte de algunos sectores. Yo creo. Y la vía es mediática, por lo menos la vía... Sí. Más frontal. Creo que hay un sector de la oposición que insiste en el atajo, equivocadamente porque tiene la gran oportunidad de construirse en alternativa, de convertirse en alternativa, como sucede en una sociedad democrática normal. Pero hay sectores de la oposición, de la derecha, de la ultraderecha, nacional e internacional, que siguen apostando a los atajos, a la resolución de la disputa política a partir de la generación de una crisis, de una ruptura. Pero eso sigue siendo una estrategia equivocada. Hay un nuevo consenso y el país está apostando a la estabilidad. Y la nueva polarización va a estar entre el gobierno y su gestión. Por eso el diálogo que debe iniciar el gobierno nacional es para reconstruir los consensos alrededor de un proyecto y de un modelo. No es un diálogo, más que un diálogo, es abrir un debate acerca del modelo, pero no es un diálogo para sustituir el modelo. La mayoría de los venezolanos respalda el modelo. Y además el gobierno necesita ampliar su base social de apoyo. Reduce su influencia en las clases medias, sobre todo en las clases medias populares y asalariadas, muy aspiracionales, que ahí es donde debe concentrarse el diálogo y la búsqueda de una extensión de su base social de apoyo. Ese es uno de los retos fundamentales del chavismo en los próximos meses. Yo creo que también sería importante hablar de los retos de la oposición, porque yo creo que al interior de la oposición, después de los resultados, viene lo que yo he llamado, no sé si con mala intención, un ajuste de cuentas. Ahí viene un ajuste de cuentas entre los diversos partidos que hacen vida artificial dentro de la MUD. Con eso podemos hacer un programa especial, ¿no? Sí. Y los retos de la oposición es presentar una propuesta, presentar una visión de país. A lo mejor la tienen, pero no la han comunicado, no la han sabido comunicar. Su discurso se basa más en la denuncia y en aprovechar las debilidades del adversario, no en construir una alternativa a partir de éxitos y logros propios. Y nadie se lo había exigido, porque sus mismos votantes no se lo exigen. Por eso es solo una fuerza electoral, sigue sin ser una fuerza social y cultural, que es fundamental
para la construcción de una alternativa. Desidentificada, además, o sea, la oposición no tiene más identificación que la de ser antichavista, antimadurista, antisocialista. Y su fuerza está fundamentada sobre todo en el voto de las clases medias aspiracionales, donde también se expresa una identidad social. Así como hay una identidad social en el chavismo que abarca a los sectores populares, en la oposición también hay un respaldo que tiene que ver más con la identidad social que con el apoyo a una propuesta. Ocurre algo muy interesante en las redes sociales de esas clases medias aspiracionales que tú llamas. Esas son unas clases medias aguerridas en las épocas de elecciones. Todos los mensajes que vienen ahí son mensajes bélicos, mensajes terribles. Una vez que pasa la coyuntura, que viene una derrota, los mensajes son así como que de paisajitos, de animalitos, de los puentes de Madison. Es un cambio drástico en el contenido de los mensajes, es como un borrón y cuenta nueva. El tema crucial para la oposición no es cambiar la correlación de fuerza electoral, es fundamentalmente cambiar la correlación de fuerza social y simbólica. Ahí está el centro de su estrategia. Mariclín, si alguien se te acerca a ti en la calle, por ejemplo, te identifica, yo la veo mucho por televisión, usted, por ejemplo, y te pide un consejo, ¿qué le dirías? El consejo, yo creo que en contra de lo que yo te he dicho en algunos programas aquí, yo creo que el consejo sería el encontrarnos, el dialogar, el reconocernos en nuestras diferencias. Yo creo que es el momento, y creo que este momento político lo permite. Vamos a reconocernos, vamos a encontrarnos, vamos a dialogar, vamos a contraponer. No somos enemigos, no somos adversarios, somos ciudadanos, somos venezolanos y ganó Venezuela, como en estas elecciones, como tituló Ciudad Caracas, creo que tituló muy lindo, ganó Venezuela. Perro de Lorenoco, uno de los dos tituló muy hermoso al día siguiente, ganó Venezuela. Nació un consenso nuevo, consenso renovado. Y ese consenso se reconstruye en el microcosmos de cada quien. Señor Chemel, le preguntan lo mismo que diría. Sí, depende de quién se acerque. Sí, porque hay una confrontación de clases. No es antagónica porque se resuelve a través de procesos electorales, ¿no?, que crean nuevos consensos y nuevas posibilidades a futuro. Pero uno observa que sobre todo en los sectores de oposición, los más radicales, prevalece el discurso fatalista, negativo, de fin de mundo, que el país se está acabando. Y eso les ha ocasionado un sentimiento de rabia y de revancha. Tú lo sientes cuando se acerca un opositor radical, cuando a mí se me acerca un opositor radical, se acerca para agredirme. Tú reculas. Para agredirme verbalmente, y a veces hay que evadirlo para que la cosa no llegue a mayores. Cuando te vas a los sectores, y eso sobre todo en las clases medias altas, muy histéricas por el discurso de la oposición negativa y fatalista, y por el discurso de los intelectuales. Aquí desde hace 20 años, los intelectuales de la oposición no han agregado una idea que sirva para entender los cambios políticos y culturales que ha vivido el país por lo menos en los últimos 20 años. No hay una idea, lo que hay es un discurso fatalista, que el país se está cayendo, que hay un mar de fondo, que esto se viene abajo, que se aproxima una explosión social. Ese es el discurso que han comprado algunos sectores sociales, sobre todo clases medias y medias altas. Es un discurso que termina en rabia. Del otro lado, del lado de los sectores populares, donde uno está en contacto permanentemente por las propias labores de investigación, observas lo contrario, observas más crítico, observas un sentido crítico, pues no son pendejos tampoco, ¿no? Saben que van al supermercado y la cosa está difícil para comprar algunos alimentos y bienes, pero tienen más esperanza. Además, reconocen que han recuperado la dignidad y el reconocimiento, que existen, y eso tiene un valor muy poderoso. Usted lo señalaba en su columna de esta semana, en las últimas noticias. Entonces tienen más esperanza, más optimismo, a pesar de las dificultades. Ese es el país que hay que potenciar. Ese realmente es el país que tiene que prevalecer. Y ahí el discurso del optimismo, de la esperanza, es fundamental. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por lo que han dicho, lo que han expresado. Les deseo una feliz Navidad. A ti también. Y un estupendo año 2014. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos.